Hermosa, la amo. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Hola, profe. Están bien pendientes que vamos a hacer un trabajo, bueno, digamos que los voy a contextualizar rápidamente para aprovechar el tiempo. Como ahora vamos a tener 2 clases a la semana, o 2 encuentros mejor a la semana, la idea es que como veníamos trabajando, que yo les dejaba una serie de guías en la plataforma y unos videos para que ustedes desarrollaran esas guías y les daba determinado plazo, no la vamos a hacer tanto así, sino que vamos a ir de encuentro a encuentro con una serie de actividades de tal manera que al pasar por ahí más o menos unos 4 o 5 encuentros se puedan ir definiendo notas. De esa manera yo les puedo hacer un trabajo como el que más o menos se hacía de manera presencial, donde yo les iba recogiendo clase a clase los avances y al final sencillamente ustedes sabían su nota. Entonces voy a llevar control de los estudiantes que asisten a los encuentros. Los que no asisten, por la razón que sea, ellos también van a tener la opción de su nota posterior a que ustedes la han sacado. Ellos iban a desarrollar una guía y obviamente las notas de ellos no van a estar en el mismo nivel que las de los que van a estar presencial, van a estar virtualmente asistiendo a cada uno de los encuentros, porque son pues cosas que yo tengo en cuenta. Obviamente yo sé que hay muchos motivos de fuerza mayor, pero a estas alturas de la vida pues ya digamos que se han habilitado muchísimos espacios para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Están atentos a lo que yo les voy a compartir y vamos a ir explicando, les voy a ir explicando para que ustedes me comprendan cómo es la dinámica de la actividad de hoy. De lo que hagamos hoy, digamos que va a surgir una actividad para el próximo viernes, que según tengo entendido es el próximo encuentro que vamos a tener. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio de lectura con la colaboración de cada uno de ustedes. Entonces, necesito que estén súper atentos y que a medida que yo les vaya explicando, ustedes me digan dónde no me hago entender, dónde tienen dudas para poder regresarnos y hacer el ejercicio, digamos, como es la intencionalidad. Y es que, aunque no es lo mismo como si estuviéramos digamos, de manera presencial, sí debemos procurar que haya, por lo menos en la medida de las posibilidades, un entendimiento respecto a los temas elementales que ustedes deben trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con Achuri, que me aparece por acá. Daniela, Señora, empiéceme con la lectura. Literatura barroca en España. Ese texto que les estoy compartiendo ahí, vamos haciendo unos saltos y yo les voy explicando y también a su vez los voy escuchando si es que tienen alguna duda. Empecemos. Literatura barroca en España. ¿Has oído alguna vez hablar de Cervantes de Góngora, de Lope de Vega o de Calderón de la Barca? Son autores representativos de la literatura del barroco español, un movimiento artístico y cultural que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Páreme Cuando ahí, Brady. Aquí yo les menciono o están resaltados 4 autores. A Cervantes digamos, lo pasé en alto porque ustedes ya vienen de todo un conocimiento desde primaria de quién es Cervantes Saavedra. Entonces, por lo menos tienen una noción de su importancia, de la obra más relevante, tienen una noción de qué se trata. Incluso aprovecho este pequeño espacio para que no olviden que tienen 2 días para el envío de la nota que también vale el 20%. Y es el video, quienes van a hacer video, o de la historieta, quienes van a hacer la historieta. Ya ustedes conocen las características, lo que yo les dije para esa actividad. Continúo. Los otros que están resaltados probablemente no sean tan conocidos, que son Luis de Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Aunque no son tan conocidos, sí dejan una enorme herencia para la literatura. Recuerden siempre que nosotros estamos trabajando literatura española. Venimos, lo que digamos inmediatamente anterior que hablamos fue literatura del Renacimiento. Y ahorita es muy importante que ustedes tengan una noción de la diferencia que hay entre Renacimiento y Barroco. Ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Ya su compañera nos ubicó, nos mencionó unos autores que son muy importantes y ya nos ubica en un tiempo. Nos habla de que es un movimiento que se desarrolló en el siglo XVII.
Continuemos por acá con Erika Valencia. Léame el segundo párrafo, por favor, Erika. Cuando estudiamos lengua y literatura castellana, siempre estudiamos este periodo como uno de los más importantes desde el punto de vista de la producción literaria, ya que fue un siglo en el que se cosecharon grandes obras maestras que aún lo siguen siendo hoy en día. Gracias. Cuando hablamos de literatura barroca, yo les decía que venimos del Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo, digamos, como de luna de miel. Recuerden que yo les decía que cuando se dio el Renacimiento, España estaba en una época de auge, pleno apogeo, porque como estaba descubriendo, entre comillas, nuevos territorios, entonces tenían muchísimo poder adquisitivo, tenían mucho dinero producto de los territorios que ellos habían conquistado. Cuando llega el barroco, la situación ya no es tan así. Aunque no es tan así, que ahorita lo vamos a tratar, no deja de mostrarnos un enorme valor cultural. Recuerden que nosotros vamos a hablar de literatura, pero el barroco permeó o afectó o tocó otras áreas. Entonces, no solamente en literatura, barroco también se vio en arquitectura, se vio en música, se vio en escultura. Nosotros ahondamos o aterrizamos en literatura, pero es un movimiento que como tal abarcó muchos campos y es importante, ya sabemos que es del siglo XVII y también que dejó una gran herencia artística. Continuemos con la lectura. Ivette Sierra, me aparece acá. Ivette. Jimmy, a ver si Jimmy sí está atento o también es de los que simplemente se activa y ni más. Jimmy. Señora. Continúe con la parte de características del barroco español. Cuando utilizamos el término barroco, nos referimos a un periodo de la literatura española correspondiente del siglo XVII, parte del siglo de oro, al igual que el Renacimiento, con el que mantiene muchas diferencias. Continúe. El siglo de oro es la época más fecunda y gloriosa de la literatura española, que comienza a principios del siglo XVII e incluso a finales del siglo XVI. Abarca todo el siglo XVII. Gracias, Jimmy. Aquí ya tenemos otro dato, que el barroco se da contextualizado o enmarcado en algo que se denomina el siglo de oro. Dense nomás, digamos, por obviedad, que cuando se habla del siglo de oro, pues es un siglo muy importante a nivel intelectual, por la cantidad de producciones, por la cantidad de aspectos valiosos que se pudieron extraer. Aunque se da en el barroco, también ese siglo de oro en algunos casos alcanzó a darse, digamos, cuando aún el Renacimiento ya está, digamos que el Renacimiento estaba en sus últimas. Y de ahí pasamos al barroco, que alcanza, digamos, la plenitud de ese tiempo, de ese momento. Aquí ya empezamos a hablar de las enormes diferencias que pueden haber entre el barroco y el Renacimiento. Volvamos al Renacimiento, recapitulemos. Dos cosas para tenerlas como punto de partida. Una, con el Renacimiento se acuerdan que la visión teocentrista, que es que Dios es el centro, lo más importante, pasó a un segundo plano. En el Renacimiento el hombre era lo más importante. Era lo más importante para que se cultivara intelectualmente, para que se formara culturalmente. Como tenían dinero, pues entonces había la posibilidad de explorar otros campos. La visión era antropocentrista. Esa es la primera cosa que ustedes deben tener en cuenta como característica particular del Renacimiento. En el Renacimiento la visión era antropocentrista. Y la segunda es que ellos estaban en un momento cúspide económico, o sea, estaban muy bien en la época del Renacimiento. Cuando pasamos al barroco, ya la situación no es tan así, ya no es color de rosa. Al cambiar la panorámica, al cambiar el aspecto económico, al cambiar, digamos, la sociedad como tal, que había transformado su manera de pensar, pues eso también afecta a los artistas. Luisa, continuemos con el párrafo 3 de las características. Durante el barroco español reinan diferentes reyes en España: Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, cuyos reinados estuvieron caracterizados por la constante decadencia política, económica y social, las múltiples guerras, la crisis económica, la división entre los nuevos y los viejos cristianos y la Inquisición, entre otros elementos.
Fue un periodo de profunda inestabilidad, crisis, inquietud y pesimismo. Gracias, Luis. Ya aquí ustedes empiezan a ver una enorme diferencia entre el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento, la situación de España era lo máximo. En el Barroco ya no tanto, porque ya habían pasado por varios reyes que no habían dado pie con bola, y ellos estaban en la inmunda. Al estar en la inmunda, al no tener dinero, pues obviamente el pensamiento de las personas cambia sustancialmente. Nuevamente, ¿se acuerdan que yo les dije que en el Renacimiento la visión era antropocentrista? El hombre era lo más importante. Pues resulta que acá la sociedad nuevamente vuelve a ser teocentrista, es decir, nuevamente le dan a Dios, le dan a la iglesia un enorme poder, probablemente en gran medida porque piensan que todo eso que hicieron, ese afán de buscar al hombre y de esforzarse del hombre para el hombre, lo llevó a la crisis económica y política en la que estaban. Entonces ellos nuevamente fijan y le dan un enorme poder y una enorme importancia a Dios. Nuevamente vuelven a la visión teocentrista. Otro aspecto importante en esto es que a partir de esa decadencia cambia, como ellos vivían en una luna de miel, yo digo siempre, y acuérdense ustedes esto, que les sirva como para que ustedes tengan una noción de las características, es que durante el Renacimiento, como estaban bien, ellos estaban en una luna de miel con todo lo que había en la sociedad. Entonces ellos volvieron otra vez a lo clásico, a los autores clásicos, a la literatura griega, y hablaban mucho del esteticismo de las cosas, valoraban lo bonito. En el Barroco, como estaban, como les digo, llevados en la inmunda, en la peor situación, pues la visión que ellos tenían del mundo era más pesimista, era fatalista. Y eso tiene mucho que ver también con los textos que elaboraban. Continuemos con estas características del Barroco con Jaimes. Continúeme leyendo esos dos párrafos que siguen. Listo, profe. En vez de seguir cultivando el intelecto, la filosofía racional y las investigaciones científicas, se experimenta una vuelta al teocentrismo. Además, destaca la contrarreforma, mediante la cual se abandona la visión humanista del Renacimiento y se busca la